Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a este evento de Tenerife Summer organizado por nuestros queridos amigos de Guarandinga Tech. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo virtual. Sabemos el esfuerzo que es organizar este tipo de eventos comunitarios y más cuando son online, por todo el trabajo que hay por detrás de edición, de cargar todos estos videos y luego estar allí prestando apoyo en las sesiones. Así que damos muchísimas gracias al equipo de Guarandinga Tech y por supuesto a cada uno de ustedes que hoy nos estarán escuchando y nos estarán viendo para llevarse un poquito más de conocimiento. Vamos a presentarnos, a dar una breve introducción de mi persona. Mi nombre es Jonathan Manrique, soy MVP en Copilot Studio. Sí, recientemente me galardonaron con esta distinción. Formo parte de la comunidad de Power Platform en Barcelona y también la de el Legend Camp de Barcelona. Trabajo en Encamina como Technical Solution Lead, dedicado a todo el ecosistema de iBusiness Process, lo que antes llamábamos la Business Application y todo el ecosistema de Copilot Studio. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que desde mi punto de vista es muy interesante, que tiene que ver cómo esa IA impacta en el negocio, ¿no? Pero no desde el punto de vista de desarrollo, porque normalmente nos enfocamos mucho en todo lo que está aportando a nivel de desarrollo, pero nos olvidamos de que eh, hay herramientas de IA, hay funcionalidades y características que están llegando a estos usuarios finales para que estos usuarios finales se puedan empoderar muchísimo más. Nuestra sesión va de verano, Copilot y agentes, la nueva erupción de la IA en las aplicaciones para usuarios de negocio. Y esto nos va a dar pies a hacer una pequeña reflexión antes de empezar con la agenda. O bueno, vamos a empezar con la agenda y luego con la pequeña reflexión y qué vamos a estar trabajando y qué vamos a estar viendo dentro de esta charla como tal. Lo primero vamos a ver algo que he denominado conversar con tus datos. ¿Qué significa esto? ¿De qué va esto de conversar con tus datos? Lo vamos a estar viendo en la sesión. Y luego vamos a ver sobre entender de un vistazo. ¿Cómo yo puedo entender mis datos de un vistazo? ¿Cómo podemos explorar y visualizar los datos? Estamos acostumbrados a tener vistas, a tener gráficos, pero ¿qué característica adicional podemos tener? ¿Cómo puedo trabajar más rápido? Algo que siempre cuando hacemos levantamiento de información nos dicen los usuarios de negocio es que no quiero estar picando tanto datos. ¿Hay alguna característica que nos ayude a que no tengamos que picar tantos datos? Y cómo la base, en este caso Dataverse, es la base para nuestros agentes conversacionales, para nuestros agentes con acceso a nuestro IQ también. Y vamos a hacer una demo, pero la demo la vamos a ir haciendo en cada uno de los puntos para no perder el contexto de cada uno de estos puntos que vamos a estar viendo. La frase que quería traer antes de nosotros meternos de lleno con las funcionalidades es: en este verano, las aplicaciones de negocio viven su propia erupción de IA. ¿Por qué? Porque con Copilot y los agentes, el usuario deja de navegar sobre pantallas, formularios y pasa a conversar con sus datos, a entenderlos al instante, a delegar el trabajo en un asistente como puede ser Copilot, un agente de M365 o inclusive pasan a actuar, como puede ser ejecuta una acción, ejecuta una tarea. Y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de la sesión. La sesión tiene una orientación, como les decía, a usuarios de negocio, pero hay ciertas características que deben ser aprovisionadas o configuradas por un equipo de desarrollo. Pero una vez estén configuradas o aprovisionadas por el equipo de desarrollo, el trabajo de los equipos de negocio puede ser un trabajo bastante independiente y con un impacto bastante alto dentro del negocio. Vamos con el primer bloque de funcionalidades. Si el primer bloque de funcionalidades hablamos de conversar con tus datos. ¿Qué significa? Que el usuario pregunta, no busca, la responde en lenguaje natural. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con aplicaciones, las aplicaciones no tienen sabor. Eh, por más que querramos diseñarlas muy bonitas, son aplicaciones que simplemente tienen una estructura visual con buenos diseños visuales, pero no dejan de ser frías en cuanto a la interacción que podemos tener con ellas. Por eso, toda la parte de reporting, toda la parte de data analytics, juega un papel importantísimo dentro de las organizaciones. ¿Por qué?
porque las aplicaciones por sí solas no me responden, no me permiten conversar con los datos. Simplemente era una fuente de entrada con esos datos y luego había toda la parte de reporting y analítica de datos. Pero eso ha ido cambiando y para eso vamos a estar nombrando dos características que son interesantes, una más potente que la otra. Quizás una en el tiempo deje de tener sentido, pero por ahora está allí y la vamos a conocer. La primera se llama Copilot Skills, ¿no? En las aplicaciones basadas en modelos. Esta la podemos tener en las aplicaciones basadas en modelos y en las Canvas App. Por ahora no he visto que podamos activarla en todas las aplicaciones de ProCode, de Code Apps, ni páginas generativas. Posiblemente en un futuro pueda llegar. Pero básicamente, ¿qué nos permite el Copilot Skills? Es un asistente conversacional integrado en la app que responde preguntas sobre los datos de la tabla que están en Dataverse utilizando el lenguaje natural. El valor de negocio reduce la curva de aprendizaje, respuestas más precisas. Un caso de ejemplo, un comercial pregunta muestra las oportunidades en estado abierto. Fíjense que en este lado vemos cómo se ve la característica dentro de la aplicación. Vamos a tener en Copilot, el Copilot Skill, un chat, y fíjense que aquí inclusive hay una serie ya de ejemplos de cómo poderlo utilizar. Y aquí hay una estrella, un grupo de estrellas que cuando lo pulsamos también nos da una serie de prompts sugeridos. Esto también se puede personalizar y puedo agregar más prompts sugeridos, inclusive puedo agregar prompts utilizando Copilot Studio para que ejecute algún tipo de acción o algún tipo de tools. Pero ya esto escapa un poco de los equipos de negocio. Esta característica posiblemente deje de tener sentido y valor con la siguiente característica que les voy a presentar, que tiene que ver con M365 Copilot en las aplicaciones basadas en modelos. ¿Qué significa M365 Copilot en las aplicaciones basadas en modelos? Básicamente que ahora, dentro de una Power Apps, puedo tener mi Copilot de M365. ¿Y qué significa esto? Bueno, es la siguiente generación, como dice la descripción, dice la siguiente generación del asistente, explore y entienda los datos de tu aplicación mediante conversaciones naturales desde ese panel de Copilot y permite integrar agentes en el mismo panel. Es decir, yo puedo tener agentes para preguntar sobre mis datos con estos agentes como tal. ¿Sí? Los puedo seleccionar en el menú haciendo un arroba mencionando el nombre de la gente, pudiendo tener varios agentes colaborando en una misma conversación. Es decir, dentro de una misma conversación puedo estar utilizando, llamando a diferentes agentes para ir completando el contexto y pasando del contexto de un agente a otro agente para resolver un end-to-end de un proceso como tal. ¿Qué valor da aporta a negocio? Bueno, unifica el conocimiento del dato de negocio, Dataverse, con la potencia del Word IQ, ¿no? La palabra que ha puesto de moda Microsoft, ¿no? Es decir, con tus archivos, tus reuniones, tus mensajes, tus correos electrónicos. Te da trazabilidad de cada respuesta y es una plataforma destino hacia la que van a evolucionar el resto de capacidades de Copilot. Un ejemplo, un responsable menciona a un agente de cobros y a un agente luego de logística para conversar y resolver un caso de extremo a extremo, como les decía, un end-to-end de un proceso como tal. Fíjense cómo se ve, como si estuviéramos efectivamente en el chat de Copilot de M365, aunque recientemente nos han cambiado un poco la interfaz de usuario. Vamos a ir a las aplicaciones a ver de qué va esto. ¿Sí? Vamos a abrir aquí. Y nosotros estamos aquí dentro de nuestra aplicación basada en modelos. Y fíjense que dentro de nuestra aplicación basada en modelos, si nosotros vemos en la parte superior, tenemos por aquí el icono de Copilot. Cuando yo cliqueo sobre el icono, se me desprenden dos casillitas. Para que esto se vea, tiene que haber una configuración previa. Y tenemos el Skill y el Copilot Chat. En el Skill, vamos a agarrar aquí, mira, tengo una conversación, pero vamos a probarlo desde cero. Lo que yo voy a hacer es copiar y pegar y le voy a decir que me diga cuántos casos con prioridad high tenemos abiertos. Esto es algo que posiblemente con un número bastante pequeño de información que podamos tener de registro no tiene sentido. Pero imagínate que tú tengas 500.000 filas y necesitas clasificarlas rápidamente. Lo que normalmente hacíamos era filtros vistas. Ahora le puedes preguntar a tus datos. Y fíjate que te dice 33. Esto es como que yo hubiese hecho esto aquí, le hubiese dicho hide y le hubiese dicho up, ¿no? Pero quizás si vamos a limpiar el filtro, yo le digo que además de que me muestre
lo que tenemos con prioridad. Y, y tipo, vamos a ponerle, y tipo, incident. Ya empezamos a dar un poquito más de valor, ¿no? Porque realmente ahora estoy haciendo un doble filtro, estoy filtrando por dos características y ahora me dice que son 23. Vamos a ver. Si yo me voy aquí a la prioridad y le digo height y le digo aplicar y luego le digo type y le digo incident, 23. ¿Sí? ¿Cuántos clips me ahorré? Unos cuantos, porque mientras él estaba trabajando yo pude haber estado haciendo otra cosa, ¿no? Que al final de esto es lo que va a Copilot, ¿no? De poder productivizar muchísimo más el tiempo como tal. Bueno, aquí vemos la primera característica, bastante sencilla. Y como les decía, yo puedo aquí también luego apuntar algún tipo de documentación y tirársela allí para darle contexto. Puedo activar el Bing Search para búsqueda en la web. Y como les dije, tengo aquí un prompt guide, que lo que te dice es que puedo hacer una navegación a otra tabla. Si yo le pongo aquí navega a contactos y le doy enter, él me llevaría directamente a la tabla de contactos. Para mí lo que aporta es un clip que en lugar de hacerlo aquí lo hago allá. Inclusive desde aquel lado lo puedo hacer mucho más rápido. Analiza, puedo decir que analice cuánto, como lo acabo de hacer. Y apps, puedo preguntarle un poco sobre dónde está mi tabla, cuáles son los contactos con una dirección de correo electrónico. Sí, me da algún tipo de información que es bastante interesante. Pero como les decía, ese tipo de análisis ahora yo lo puedo trasladar a M365 Copilot. Nosotros tenemos aquí, vamos a limpiar la conversación. Y fíjense que nosotros eh, lo primero que vemos es como si estuviéramos dentro de Copilot M365, solo que está embebido dentro de mi aplicación. Al estar embebido dentro de mi aplicación, ya está teniendo contexto sobre mis datos y está respetando mis permisos dentro de Dataverse, ¿no? Primero que vemos es que tengo el Word y el Web, ¿sí? Si yo quiero darle contexto WordIQ, tengo que tener el Word. Si no me interesa mucho el contexto, le puedo decir Web, para que me haga una investigación, porque con esa investigación yo voy a completar algún tipo de información dentro de mis datos, ¿no? Importantísimo, tengo que tener licencia de M365 Copilot para que pueda tener acceso al web, ¿no? Fíjense que aquí también en el menú podemos ver todas las conversaciones que hemos estado teniendo en Copilot de M365, todos los agentes que están disponibles, y eso lo que me abre es el abanico de opciones que le decíamos que yo puedo estar llamando a un agente, interactuando con un agente, pasándole contexto a otro agente para resolver un proceso como tal. Aquí vamos a hacer algo sencillo, vamos a decir que realice un análisis de los casos abiertos por categoría y prioridad para poder entender la tipología de casos que se abre y preparar alguna documentación que ayude a darle soporte de nivel 1 a los usuarios a través de una base de conocimiento. Es decir, en pocas palabras, quiero construir documentación para que en lugar de un agente físico, un documento pueda ayudar a, si se puede, a responder y darle y guiar a los usuarios finales para que puedan responder a esas necesidades como tal que han planteado. Vamos a ver, él empieza a analizar, empieza a utilizar, fíjense, el Dataverse Search como herramienta primaria. El Dataverse Search es parte del MSP que tiene Dataverse, ¿no? Para hacer toda la parte de agregación y poder agrupar los datos y presentarnos a nosotros el análisis, ¿no? Y dice análisis de categoría y dice un resumen ejecutivo. Fíjense que habla hasta de resumen ejecutivo. La mayor concentración de los casos abiertos están en printing con 17 casos, seguidos por email y account con 15 casos. 48 de los 102 casos están en esas tres categorías. Desde el punto de vista de prioridad, 44 son medium, 33 son high y me da una especie de matriz, ¿no? Bueno, ahí está la matriz, el ranking de las categorías, el análisis por prioridad y las principales conclusiones. La base de conocimiento debe empezar por printing, email y account. Ya vemos que esas son las categorías donde más hay problemas, ¿no? Luego me dice printing en la categoría más prioritaria, access en la de permiso la segunda, network también y las demás categorías. Recomendaciones de estructura para la base de conocimiento 1. No puedo imprimir desde mi equipo. Fíjate, ya eso me da algo interesante. La impresora aparece sin conexión. Errores de impresora. Y ya estos son elementos que me permiten a mí gestionar la construcción de una base documental para que los usuarios puedan posiblemente autosatisfacer esa necesidad que tienen. Igual que con email, igual que account. Y fíjense que aquí, interesante, porque yo pudiera, fíjate que en la parte de accounts, si menciona lo del MFA, yo podría llamar a un agente
utilizando el MCP de Microsoft Learn para que me construya una guía de cómo hacer el proceso de autenticación con MFA. ¿Por qué? Porque eso está documentado por Microsoft. Es decir, yo puedo identificar aquí cuáles son algunas incidencias que puedo resolver con la guía que Microsoft nos da a través del Microsoft Learn. Entonces, realmente el potencial que tenemos es brutal para nosotros poder aplicar analítica de datos, adelantarnos a situaciones que se puedan estar presentando en algún momento determinado. Vamos a continuar aquí con nuestra charla. Vamos a pasar al segundo bloque. Y en este segundo bloque vamos a hablar de entender de un vistazo. ¿Qué significa esto de entender de un vistazo? Contexto en segundos sin leerlo todo. La IA lo resume para ti. Fíjense, uno de los, vamos a decir, principales temas que cuando tenemos en las aplicaciones es que las aplicaciones se llenan de datos. Tenemos muchísimos datos en las aplicaciones, tenemos muchas filas, muchos registros, y cuando necesito tener un resumen de un registro, tengo que entrar en un formulario que posiblemente esté lleno de muchas pestañas, esté lleno de muchos campos, lleno de muchas secciones, y necesito un resumen rápido, ¿no? Esto es lo que viene a aportar el Row Summary. El Row Summary no deja de ser un elemento que me resume una serie de highlights o una serie de elementos claves para yo entender el contexto que está pasando en ese registro como tal. Dice, resumen generado por IA con datos claves de un registro mostrado como párrafos o viñetas. Se accede desde la barrera de Insight en la parte superior del formulario o desde la vista. Lo vamos a poder ver desde ambos lugares. Con la acción Summary en la línea abre un modal y si lo abres del formulario está en la cabecera del formulario. Permite copiar, regenerar, expandir, contraer y dar feedback, ¿no? Son las diferentes características que podemos tener. Valor para negocio. Ahorra el escaneo manual de campo, registros relacionados y cronología. Pone al usuario en el contexto en segundos antes de una llamada o de una reunión como tal. El feedback continuo mejora la calidad de los resúmenes, por eso estos iconitos son tan importantes. Y un ejemplo puede ser soporte revisa una iniciativa desde la vista sin abrir el registro mediante un resumen modal. Es decir, no tengo que entrar al registro y leer todos esos campos que pueden tener o no sentido. El otro es muy parecido a este, pero está orientado a lo que son las actividades. Como sabemos, dentro del modelo de datos de Database existe algo que se llaman las activities y hay varios tipos de actividades. Están las actividades de llamadas de teléfono, están las de correo electrónico, están las citas y existen muchísimas más notas, eh, inclusive las de Customer Voice. Hay muchísimas actividades que nosotros podemos tener y actividades personalizadas. Imagínate un registro o un proceso de negocio donde una entidad, una tabla, tenga una relación con las actividades y genera un alto volumen de actividades como tal. Cuando vayamos a ver, nos vamos a perder en ese registro y no vamos a entender qué puede haber estado pasando en ese registro de actividades. ¿Qué nos da el Timeline Highlight? Dice, Copilot genera una lista de viñetas en la parte superior de la cronología con los hitos de los registros, con quién se ha interactuado, el problema reportado y las acciones tomadas, es decir, un resumen como el anterior, pero orientado netamente a las actividades. El valor para el negocio es ponerse al día inmediato sobre el estado de las actividades, mejorar la transferencia de los turnos entre agentes. Imagínate que necesito saber qué pasó entre uno y otro agente y ahí está en ese highlight. Decisiones más informadas con menos esfuerzo. Un ejemplo, el ejemplo del agente de soporte recibe un caso reasignado y entiende en 10 segundos qué se ha hecho. Y esto ocurre mucho, ¿no? La reasignación de casos para los agentes como tal. Vamos nuevamente aquí y vamos a verlo. Fíjense, esto es una característica que efectivamente no la activa un usuario de negocio, debe ser activada por un usuario de configuración, de personalización de la herramienta, pero el contenido del resumen debería ser algo que da negocio. Es decir, este texto lo debe dar negocio y simplemente el equipo de desarrollo debe hacer un mapping entre esos campos y el contenido que le está dando negocio. ¿Por qué? Porque este resumen es para que el negocio lo lea y lo entienda de forma rápida y sencilla sin necesidad de entrar en el registro. Fíjense como con un clic yo pude entrar y ver un resumen como tal, ¿sí? Fíjense que es importante, la característica aún está en preview, pronto debe estar disponible. Si nosotros entramos también en el formulario,
En el formulario ya no está en preview, solo está en la vista, en la tabla de vista. Cuando entras en el formulario no está en preview. Y aquí vemos la información. ¿Sí? Entonces, importante esto, darle highlight para que puedas darle contexto de que se está dando la información correcta y es la información que tú estás esperando. Entonces, esta característica aporta muchísimo en cuanto al resumen de la información como tal. Vale, la otra. Vamos a ver cómo interactúa esto. Esta tarda un poquito más en cargar porque tiene que cargar todo el registro de actividades. Fíjense que ya cargó. En este caso no hay muchas actividades, pero lo que queremos ver rápidamente es el valor de negocio, ¿no? Fíjense que al igual que en la anterior, ella te da un highlight, ¿no? Y te dice aquí el contenido de lo que ha pasado y te lo refresca, ¿no? Imagínate que tuvieras 200 actividades, él te va a dar un resumen de esas 200 actividades, ¿no? A través de un highlight. Si tuviéramos que ver todas las 200 actividades o las 50 o las 10 actividades en el timeline, tendríamos que estar bajando, leyendo y entrando en cada una de ellas. Al final esto es un resumen rápido de la información de lo que estaba ocurriendo alrededor de un registro determinado. Seguimos. Vamos con nuestro tercer bloque. Dice, explorar y visualizar, menos tecleo, más calidad. La IA propone y tú decides. Y estas son dos características que a mí me parecen fenomenales porque más allá de que la configuración debe ser activada por los equipos de desarrollo, ya es libre para que los usuarios de negocio la puedan utilizar y les aporte valor muy, muy rápido. Creo que son dos características que aportan valor muy rápido. Voy a poner en contexto un poco antes de hablar de la funcionalidad. Cuando nosotros trabajamos con aplicaciones basadas en modelos, una de las cosas que más nos piden es construir vistas personalizadas porque los usuarios quieren tener las vistas rápidas de todas aquellas cosas que necesitan visualizar y filtrar. Luego también puedes dar formaciones para que los usuarios se creen sus propias vistas, pero al final estás teniendo una gran cantidad de vistas de sistemas, una gran cantidad de vistas personales o personales que se han compartido y realmente administrar esto luego se vuelve un dolor de cabeza. Esta característica lo que viene a darte es N vistas que no tienes que estar guardando en el sistema, que puedes ir preguntando e ir variando sin ninguna necesidad de construirlas y guardarlas. Si necesitas guardarlas, la vas a poder guardar, pero es que la vas a volver a poder preguntar sin ningún tipo de problema. ¿De qué tratan? ¿No? Dice, buscar datos en una vista con IA, lenguaje natural. Caja de búsqueda en lenguaje natural sobre las vistas que filtra, ordena y busca sin necesidad de filtros avanzados. Interpreta la petición y aplica las condiciones sobre los datos de la vista, mostrando etiquetas de filtro para verificar la interpretación. Valor de negocio. Democratiza el acceso al dato. Cualquier usuario filtra como un experto sin saber de filtros y consulta. Interacción conversacional para afinar resultados hasta lo que se busca. Es decir, si no me dio el resultado correcto, puedo iterar. Y menos dependencia de IT y usuarios avanzados. Un ejemplo, casos de prioridad alta con seguimiento vencido por fecha. Ya vamos a ver cómo ese ejemplo lo podemos construir. Y la otra característica, porque decíamos explora y visualiza rápido, es la creación de gráficos. Al igual que las vistas, los gráficos normalmente los construye un equipo de IT en función de la parametrización que ya te da un equipo de negocio, pero ¿qué pasa? Si el proceso evoluciona, si quiero medir o quiero graficar de forma diferente mis datos y presentarlo de forma diferente, necesitaba volver a construir una vista. Aquí yo puedo partir de listas que ya existen y cambiarlas o simplemente pedirle a Copilot que me proponga unas nuevas vistas. ¿Qué nos da? Bueno, un botón de visualización sobre la cuadrícula que abre un panel gráfico. Si la tabla no contiene gráfico, la IA genera uno según las columnas y los filtros visibles, es decir, sobre la vista que tiene actualmente. Es interactivo, editable y se puede guardar, compartir y copiar como PNG. ¿Qué valor entrega negocio? Autoservicio analítico dentro de la propia app. Detecta tendencia, patrones sin salir de otra herramienta. Es decir, voy creando mis gráficos reutilizables y compartibles. Es decir, los puedo compartir porque los puedo guardar. Exploración bidireccional, gráficos y datos, acelera el análisis como tal. Clientes por ubicación como gráficos de barra, puede ser un ejemplo, o este que tengo aquí por tipo de incidencia o tipo de casos como tal. Vamos nuevamente a la aplicación y volvamos aquí a Case. Hagamos Case. Y aquí ya yo tengo una vista.
que dice casos de prioridad alta con seguimiento vencido por fecha. Vamos a dar enter y vamos a ver qué nos puede dar, qué nos puede entregar. Fíjense que importante está utilizando el Data Exploration Agent, es decir, por detrás hay un agente que está ejecutando un fetch como tal. Fíjense cómo ya me filtró, importantísimo, ¿no? Por los parámetros que le estoy pasando, ¿sí? Es decir, si yo voy a la forma clásica en cómo lo hacemos, aquí están los filtros, ¿sí? Fíjense que él está aplicando lo mismo que haríamos nosotros de forma manual. Supongamos que yo le quiero preguntar, muéstrame los casos creados en Twin. Nuevamente el Data Exploration Agent está construyendo tu página, es decir, está construyendo tu vista y no hay match. Entonces no hay. Vamos a ponerle match. No hay match, ¿no? Creo que aquí está buscando un periodo fiscal. Fíjate que está buscando un periodo fiscal. Vamos a preguntarle mejor. Muéstrame los casos creados en el mes de mayo. Vamos a ver. Piénselo de preguntar muy bien, tiene sentido, ¿no? Fíjate, aquí me se fue a 2004. No estoy preguntando bien. Los casos creados en el mes de mayo del año 2026. Es decir, él está respondiendo bien. Quien no está preguntando de forma correcta soy yo. Ahora sí. Fíjense cómo ahora sí. ¿Por qué? Porque le he dado la pregunta en forma correcta. Entonces, ahí están los 84 casos creados durante el mes de mayo. Si nosotros vamos aquí, él está utilizando. Y fíjense cómo hace el I. Muchas veces la gente no lo entiende en los filtros y dice desde el 1 de mayo al 31 de mayo. Sí, funciona bastante bien. Ahora fíjense cómo yo puedo visualizar sobre esta propia vista. Voy a filtrar solo sobre los registros del mes de mayo. Él está analizando porque el sistema no tiene ninguna vista y me va a proponer algunas vistas en base al filtro. Y me dice por prioridad, ¿vale? Pero si yo lo quiero por prioridad y luego por categoría, vamos a ver, me añade. Se ven feos. Vamos a ver si lo veo así, lo veo mejor. Quizás así me gusta más. O vamos a verlo así. También, ¿sí? Puedo jugar con ellos. Entonces, fíjense cómo él está utilizándolo en base a esta categoría como tal. Lo puedo refrescar, lo puedo guardar o lo puedo mover a la derecha. Sí, yo ahí puedo jugar como quiera, lo puedo ver un poquito más grande para que cuando lo copie se vea mucho mejor. ¿Vale? Entonces, como vemos, tenemos dos características que a nivel de usuario de negocio les aportan muchísimo en cuanto a la interacción con los datos y les hace ir mucho más rápido en el trabajo. Fíjense que algo de lo cual en su momento para mí era valioso en el App Skill era esto que había dicho, cuántos casos con prioridad tenemos abiertos, aquí te da un número, pero luego si yo en lugar de hacerlo aquí, le digo aquí cuántos casos con prioridad high tenemos abiertos, posiblemente me dé el mismo resultado. No me va a decir que 33, pero me va a mostrar los 33 registros. Sí. Entonces, ojo con esto. Así que posiblemente hay algunas funcionalidades que se solapen, lo que hay que saber es cuándo utilizar uno, cuándo utilizar la otra. Y seguimos por aquí. Vamos bien de tiempo. Perfecto. Vamos. Trabajar más rápido. Copy y pega tus datos. Aquí sí hay una sola característica y como les decía en la introducción, una de las cosas que yo he visto mucho en organizaciones en que se implementan algún tipo de solución, algún tipo de aplicación, es que hay muchísimos campos, bien sea porque el modelo de negocio requiere todos esos campos, bien sea porque no han entendido bien y ponen más campos de los que deben ser. Pero normalmente en aquellas organizaciones donde hay muchos campos, hay un gap muy grande porque luego esos campos no se rellenan y quizás es información valiosa para el negocio. ¿Por qué no se rellena? Porque es muy tedioso entrar en el formulario y rellenar 40 campos. Porque a lo mejor esos datos ya yo los he recogido en un fichero, los tengo en un correo electrónico y los tengo que tipear a mano. ¿Qué nos brinda este tipo de herramientas o este tipo de características? La asistencia para rellenar formularios simplemente nos dice que
sugiere contenido generado por IA para los campos del formulario a partir de el uso previo del usuario y los datos ya presentes. El Smart Page, como se llama la funcionalidad, analiza el texto o imágenes copiados desde el portapapeles. Esta característica tiene dos visiones. Lo puedo copiar y pegar del portapapeles o lo puedo subir desde un archivo. Y puede ser un archivo que es un TXT, un DOC, un CSV, un PDF, un PNG o JPG. Es decir, imagínate que tú vas a una visita comercial, llevaste tu cuaderno a la antigua, tomaste nota, copiaste y dices, bah, ahora tengo que llevar esto y meterlo en una cita para reportar la cita y llenar todos los datos. Tomar una foto y lo subes. Y él va a ser capaz de extraer la información como un OCR y distribuir los campos. Si ya está la información no en tu cuaderno, está dentro del registro asociado para que luego puedas explotar esa información y no se quede nada más en el cuaderno. Y eso es mucho del valor de negocio que aporta, ¿no? Acelera la entrada de datos y reduce los errores de teclado, menos fricción y mayor calidad de datos y completitud de datos entre el SRM, el RP o cualquier otro sistema que puedas estar trabajando, o tu cuaderno físico, y trazabilidad por situación. El usuario ve de dónde sale cada sugerencia. Ya lo vamos a ver. Y en el caso de uso, pega el cuerpo de un correo de un cliente que rellena automáticamente el nombre, el precio y motivo de contacto. Vamos a verlo aquí en vivo. Vamos a entrar aquí, le vamos a decir nuevo. Voy a abrir aquí esto. A ver, vamos a copiar y vamos a pegar. Fíjense lo que yo estoy copiando y pegando. Son estos datos que tengo aquí. ¿Sí? Imagínate que esto estuviera en el cuerpo de un correo. Si estuviera escrito en el cuerpo de un correo, vamos a pegarlo. O lo pudiera guardar como un TXT y subirlo para que él lo pegar. En este caso voy a hacer la prueba con copiar y pegar. Y fíjense que él es capaz de copiar y pegar. El regarding hasta ahora a mí no me ha funcionado. Vamos a ver si es, vamos a descartar nuevamente, vamos a echar para atrás, continuar en way, vamos a ver, creo que fue porque puse el dato mal, vamos a copiar, vamos a decirle nuevo y vamos a pegar, vamos, creo que fue porque escribí mal el contacto. Vale, sí, aunque el regarding, en este caso el requesting contact, yo haya puesto un dato que aparece en el lookup, él no, por ahora esta categoría no es capaz de rellenarla, los de tipo lookup, igual que en categoría. Fíjate que en categoría no es capaz de conseguir esa categoría, aunque está, que hace permits, no busca los lookups. Pero el resto de los campos lo llena bastante bien, los puede mapar bastante bien. ¿Qué es importante? Lo que decíamos aquí, ¿ves? Dice, el account lo sacó de un campo que se llamaba title y con toda la información que está aquí. El incident igual. Y si yo me voy aquí a este, me dice cuáles son los campos que son soportados. Y aunque me dice que el requesting contact es soportado, realmente no está siendo capaz de mapear ni el requesting contact ni la categoría. Pero el resto de campos sí es capaz de mapearlo. Una vez tú lo haces, tú le dices aceptar y guardas tu registro. Bueno, aquí me hace falta la persona que hizo la solicitud. Sin problema, bueno, me cualquier una categoría aquí también para que me quede puerta. Vale, perfecto. Entonces, como vemos, el valor de negocio es muy sencillo, pero aporta mucho en lugar de yo estar tipeando tantos campos que pueden estar por allí. Imagínate que los tengas en un Excel, copiar y pegar y transcribir o ir campo por campo. Copias toda una fila y la pegas aquí, él va a hacer el mapping y simplemente te tocará rellenar algunos que no puedan ser mapeados como otros. Vamos a continuar y pasamos a la siguiente parte de nuestra charla, que tiene que ver la base de los agentes. Del dato a la acción.
agentes que entienden tu negocio y siguen tus procesos. Esto es ya la parte final de mi charla y tiene que ver mucho con el siguiente nivel, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente nivel? Cuando ya tú tienes acceso a hacer Word IQ desde los agentes, como puede ser un cowork, como puede ser un agente construido en Copilot Studio, y con el acceso a esa información tú eres capaz de analizar, ejecutar acciones, ejecutar análisis, sugerencias, construir reportes. eh, Se te abre un sinfín de posibilidades como tal. ¿Qué pasa? Del dato a la acción. Agentes que entienden tu negocio y siguen tu proceso. Y fíjense que habla de agentes que entienden tu negocio porque vas a tener también la posibilidad de combinar el Word IQ de tu empresa o el Fabric que tengas en tu empresa y darle muchísimo más contexto a los datos que estás analizando desde tu database. Lo primero es que nosotros tenemos dentro de Dataverse una característica que se llama Dataverse Intelligence, que debemos configurarla y activarla dentro del centro de administración. Al final, esa capa, ¿qué es lo que aporta? Una comprensión del dato de negocio a los agentes y a M365 Copilot, ¿sí? Sobre la base del Word IQ, que entiende archivos, reuniones y mensajes. Es decir, va a complementar todo ese Word IQ con tus datos empresariales. Dataverse Intelligence permite definir contexto de negocio reutilizable para que los agentes entiendan qué significan los datos, es decir, ya los datos empiezan a tener un significado, sigan los procesos que se han definido en el negocio y al actuar y leer puedan actualizar esos registros o entregar resultados en función de esos datos como tal. ¿Qué valor aporta negocio? Convierte datos en conocimientos accionables para la IA, la coherencia y habilita un sinfín de escenarios de acción, no solo de lectura, para ese contexto que puedas estar trabajando. Piensa aquí, pongo el ejemplo, ahorita lo vamos a ver cómo yo soy capaz de activar o en este caso, el Word IQ de Dataverse y tenerlo presente dentro de un plugin en CoWord. Importante, esto es algo que debe ser configurado por un equipo de IT, no es algo que un usuario de negocio pueda hacer. Esto también va a respetar la autenticación y los permisos que puedas tener tú como usuario. Y por último, tenemos algo que se llaman las business skills. Las business skills es muy parecido a las skills que puedan tener ustedes conocimiento de cowork. Funciona igual o muy similar y lo que nos va a permitir es que con una instrucción de lenguaje natural podamos capturar cómo trabaja tu organización y replicar esa forma de trabajo, ¿no? Procesos, políticas y conocimientos del dominio que los agentes descubren y siguen en tiempo de ejecución. No son códigos, son cómo documentar un proceso para un nuevo empleado. Así como tú tienes documentado tu onboarding, puedes tener documentado tu proceso de forecast y a partir de ahí todos los meses ejecutarlo de la misma forma contra tu base de datos. Y es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo. ¿Qué valor? La reutilización, la consistencia y la mentalidad y gobierno. Por mantenibilidad y gobierno. Reutilización porque vamos a poder utilizarlo más de una vez en diferentes agentes y en diferentes superficies. Consistencia. Todos los agentes siguen la misma definición, menos variación en el resultado. Esto es importantísimo. Mantenibilidad y gobierno. Se actualiza en un solo sitio, cambien todos, perdón. Control de quien crea, modifica y comparte. Ejemplo, actualizar un procedimiento en un lugar único y propagarlo a todos los agentes que lo utilizan. Vamos a ver estos ejemplos como tal. Vamos aquí. ¿Sí? Para ello, vamos a empezar de atrás para adelante en esta ocasión. Vamos a ir primero a las business skills. Fíjense que a nivel de business skill debo entrar a mi diseñador de Power Apps, ¿sí? En Main Power Apps y hay una sección que se llama Business Skill. Cuando cliqueo ahí en Business Skill, hay dos formas de construir o crear Business Skill. Una, crearla desde cero, es decir, pegar aquí el nombre, la descripción, las instrucciones y los recursos, o hacerla por fuera y subirla. ¿Sí? Esto tiene que ser un sí. Y las puedo tener activas o inactivas, es decir, yo me puedo parar aquí y la puedo activar o la puedo inactivar, ¿sí? Vamos a entrar en este ejemplo, se llama forecast.
Y esto finalmente lo que tiene es una descripción de lo que hace esa business skill. Y fíjense que la palabra lo dice, skill de negocio, está orientada al negocio. Un Markdown que tiene toda la instrucción de cómo se tiene que ejecutar ese skill. Y si yo le voy a ir aquí a Preview, lo voy a poder ver mucho mejor, con un diseño mucho más optimizado. Y fíjense cómo habla de un procedimiento. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, luego paso 5, paso 6, paso 7 y el paso 8, genérame el reporte. Pero esos 7 pasos iniciales siempre lo va a ejecutar igual y el reporte siempre va a tener la misma estructura. Es decir, es un proceso repetitivo, pero que aporta muchísimo valor a un equipo de venta. Importante, yo pudiera tener recursos, fíjate que aquí hay un recurso, vamos a borrarlo porque no tiene sentido, un recurso que pudiera utilizar dentro de una business skill. Ese recurso puede ser una plantilla de la forma en como yo quiero que se presenten los datos. Imagínate que construyas un HTML y quiere que esos datos se rellenen en un HTML, lo puedes tener sin ningún tipo de problema. Estas business skills puedes compartirlas con personas de tu organización y manejar los accesos. Y puedes decir si es viewer o si es editor, es decir, alguien que puede complementar la business skill como tal, o la visibilidad individual o organizacional. La tengo aquí individual. O sea, estas business skills lo que me sirven es para tareas y procedimientos que siempre voy a ejecutar contra mis datos como tal. Importante, estas business skills por ahora solo las puedo ejecutar en el contexto de un agente de Copilot Studio. Yo debo ir aquí a mi Copilot Studio, ¿sí? Vamos a entrar aquí en Copilot Studio. Aunque esté en la nueva experiencia, funciona igual. Debo buscar un agente, en este caso yo tengo el agente de Sales Process. Vamos a entrar en el agente de Sales Process. Y en ese agente, lo primero que yo debo hacer es agregar una tools. Y esa tool, el MCP de Dataverse. Vamos a esperar que cargue. Fíjense como yo tengo aquí en esa tool ya el MCP de Dataverse. Y al yo tener el MCP de Dataverse, tengo una serie de tools, herramientas, y entre ellas tengo la parte de las skills también. Él puede buscar skill, puede añadir skill, crear skill, borrar skill o ejecutar skill como tal. Si él pudiera ejecutar esto que él llama prompts y son también que puede ejecutar skill como tal. Vale, vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a decirle que analiza por podcast y vamos a ver qué hace. Un simple prompt porque ya no está en el prompt, ¿sí? Yo lo que necesito es que él llame la skill, porque ya yo no tengo que construir un prompt, porque eso ya está construido en la business skill, ya eso está aquí. Yo no le tengo que dar una instrucción mayor, todo está en la skill. Todo lo que él necesita ejecutar está en la skill. Yo lo que tengo que es invocarlo como tal. Aquí lo estoy invocando, él está trabajando en el scope, ya encontró la skill, empieza a describir el scope, empieza a ver toda la información que tiene que construir. Fíjense que empieza a hacer un requery porque necesita tirar una query contra la tabla opportunity, porque cuando nosotros vemos aquí, estamos hablando de la tabla de oportunidad. Si estuviera trabajando con más de una tabla lo haría, buscaría más de una tabla. Y sigue leyendo. ¿Por qué? Porque me está trayendo el top 50 de oportunidades, luego lo reduce a un top 20 y nada, él va a ir construyendo allí el resumen como tal del reporte. Vamos a esperar que termine de construir el reporte. Una vez construya el reporte, vamos a ver que el reporte se parece mucho o debe ser el reporte que nosotros hemos definido en la business skill, ¿no? Fíjate que él dice una fecha, una cuota, un forecast por persona, las tablas, toda la información. Vamos a ver si ya lo construyó, está ahí. Listo, ahí va. Fíjate, aquí me dice el Save Forecast Report, el resumen ejecutivo, el pipeline, pero como no le di del forecast de quién me quería construir, si le hubiese puesto aquí Jonathan o le hubiese puesto aquí el nombre de una persona y la cuota, a lo mejor me hubiese salido esa información, ¿ves?
el pipeline sin ponderar, el resumen del pipeline, el pipeline por periodo de cierre, el QAP del próximo trimestre, el 2027, los riesgos identificados y las acciones recomendadas. Es decir, un análisis bastante completo basado en la business skill. Entonces, en lugar de yo, cada persona de negocio escribir un prompt, lo que tenemos en el business skill, y lo que hago es llamar a esa business skill, y yo lo que le pondría son los datos de ya soy yo, y cuál es mi cuota, porque la cuota puede variar por persona. Y esto es un ejemplo de los muchos ejemplos que pueden haber de business skill como tal. Vamos con la parte de Cowork y invocar a estos plugins. Cuando nosotros entramos en M365 y entramos en Cowork, cuando damos al botón de más, tenemos algo que se llama aquí personalización, y dentro de la personalización tenemos lo que llamamos plugins. Y los plugins simplemente son, vamos a decirlo así, la unión de varias skills. Piensa que aquí hay varias skills. Y los plugins también pueden tener recursos, assets y cosas adicionales. Pero en este momento, estos plugins lo que tienen aquí son skills, ¿no? Entonces ese skill lo que nos está permitiendo es invocar al MSP y al esquema de las tablas. Fíjense que aquí me dice que lo que hace es leer el MSP de data verde y aquí el esquema de los nombres lógicos y las columnas de las tablas del environment seleccionado. Por ahora solo puedo conectarme a un environment, es decir, yo no puedo tener aquí múltiples environments. Tengo que hacer el MSP de un environment particular, como si lo estuviera haciendo a nivel de desarrollo, que también solo me puedo conectar a un environment. Vale. Voy a utilizar este ejemplo para no dilatar muchísimo más la charla. Fíjense. Yo le digo que me dé una lista de los casos abiertos hasta hoy, ¿sí? Y él se ha conectado. Importante. Él aquí se conectó al plugin de Customer Service. Buenísimo. Porque puedo utilizar el plugin de Customer Service. Y me da esta información. Pero ahora yo le pido que me dé una matriz de casos por cliente. El plugin de Customer Service y el de Sales no permite los lookup. Y para hacer los lookup, sí debo tener el plugin de Dataverse. Y fíjense cómo puedo complementar uno con otro. Y aquí él empieza a verificar los campos y se da cuenta, y me da toda la información. Y yo le digo, haz un gráfico de tendencia de los casos por prioridad y origen. Tengo los 32 casos por fecha, prioridad y origen. Voy a preparar la tendencia. Y mírate cómo él me ha hecho esto. Fenomenal. ¿Dónde tengo estos datos? En Dataverse, en una aplicación. ¿Tengo que entrar en la aplicación? No. Tengo que generar un cuadro de mando y decirle a los equipos de data que creen un cuadro de mando y que necesito que ese cuadro de mando sea variable. No. Lo puedo tener a la disposición en mi Cowork, teniendo acceso a estos plugins que hemos hablado o a estas business skills que hemos hablado. Al final, nosotros lo que estamos dando es acceso a la información por otro canal. Ya tenías acceso a esa información por un canal que era una aplicación de toda la vida, una Power Apps o un Dynamics de toda la vida, pero ahora hemos añadido una capa de inteligencia que rodea todos estos datos y sirve un nuevo canal. ¿Y cuál es ese canal? La IA agéntica. Esta IA que nos está permitiendo que los usuarios de negocio sean mucho más independientes en su trabajo y puedan aportar muchísimo más valor a su organización y a su día a día como tal. Vamos a volver aquí a la presentación para ya ir terminando. Me gustaría volver a la agenda y dar un pequeño repaso de los 5 puntos que hemos hablado, de cómo nosotros conversamos con los datos. Es decir, aquí es como Copilot eh, se introduce dentro de las aplicaciones, cómo puedo entender mis datos a través de un resumen, un summary bastante rápido para tener contexto de ese registro sin necesidad de entrar en el registro o sin necesidad de leer todos los campos del registro, tener acceso a ese registro. Cómo puedo explorar y visualizar mis datos con lenguaje natural. En el caso de la exploración, puedo crear unas consultas y puedo trabajar con esos datos, preguntándole a esos datos para ir viendo comportamientos y luego con ese comportamiento, con esos filtros que he podido construir con lenguaje natural, crear un gráfico de forma inmediata.
¿Cómo puedo trabajar más rápido cuando tengo grandes volumetrías de datos y los datos, las fuentes de acceso a esos datos? Es un correo electrónico, es un fichero Excel, y en lugar de yo transcribirlo de forma manual, puedo copiar y pegar esos datos dentro de mi formulario. Y por último, cómo ahora esa base de datos, como es Dataverse, se convierte en una base de datos inteligente que pone a la disposición de los agentes toda la información de tu negocio, ¿sí? Y cómo esa información se combina con el WorldIQ que puedas tener tú en tu organización. Y ahora esto es la base para que los agentes razonen, piensen, actúen en función del contexto que tú le estés dando a tus datos como tal. Y bueno, hasta aquí nuestra charla del día de hoy. Espero que haya sido una charla de valor para ustedes, que hayan podido ver cómo, no solo desde el punto de vista de desarrollo, y que en las comunidades tendemos a hablar mucho del tema de desarrollo, pero también cómo hay un protagonismo para los usuarios de negocio dentro de este ecosistema como tal. Hemos hablado hoy de usuarios de negocio y cómo podemos sacarle provecho, y espero que en una próxima oportunidad podamos mostrar muchas más funcionalidades, muchos más casos de uso, también orientados a los usuarios de negocio. No me extiendo mucho más, pero antes volver a agradecer a nuestros compis de Guarandinga Tech por todo el esfuerzo que hacen en llevar estas sesiones, en hacer estos maratones online, y a todo el esfuerzo que hace cada uno de los ponentes en participar en este tipo de eventos, y agradecerle también al público que pueda estar viendo esta charla. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Adiós.